título de la predicación, presentación del tema de hoy es El ladrón de ovejas. Y bueno, hasta ahí tú dices, bueno, nada especial, nada significante, pero cuando entendemos que el ladrón de ovejas era un rey, entonces ya nos sorprende un poquito más. Un rey robando ovejas, tiene necesidad un rey todopoderoso de robar ovejas. Pues bueno, es una paradoja, pero que ilustra una verdad que ocurrió en un tiempo determinado, en un reinado determinado y con un rey concreto. De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, si Dios lo permite. ¿Te parece, Nacho? Pues me parece genial. ¿Cómo puede ser que un rey se dedique a robar ovejas? Pues tiene que haber de todo en la viña del Señor, ¿no dices? Eso dice Juan Carlos. Bueno, pues vamos a enfocarnos en el libro de Samuel, en 2 de Samuel, y vamos a ver, todo comienza, o mejor dicho, todo se desarrolla a la luz de una parábola. Sabéis que el Señor dio muchas parábolas, pero esta no la dio el Señor Jesucristo, la dio el profeta Natán. Vamos a ver. Dice en 2 de Samuel, capítulo 12, 1 a 3, Yahvé envió al profeta Natán al rey David. El Señor envía al profeta Natán, que era el que había en aquella época, al todopoderoso rey David, invencible en todas sus batallas, un hombre de autoridad, un hombre que amaba a Dios. Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, lo cual dice mucho de él. Y este profeta le dice, te voy a contar una historia. En una ciudad había 2 hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchos rebaños y vacadas, pero el pobre no tenía más que una corderita que había comprado, a la cual iba criando. Esta ovejita crecía juntamente con él y con sus hijos, comía de su pan, bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo. Era para él como una hija, imagínate. Solamente tenía una ovejita, pero era parte de la familia. Comía con él, dormía con él y le tenía un cariño especial. Pero resulta que un viajero llegó a la casa del hombre rico. Y este hombre, en vez de tomar un animal de su rebaño o de sus vacadas, que tenía muchísimo, lo que hace es, para ofrecérsela al viajero, lo que hace es robar la corderita del hombre pobre y la guisó para el visitante que había venido. Entonces, cuando el profeta comenta la historia, David se enfurece con una ira grande y se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahvé, que el hombre que tal cosa hizo es digno de muerte. El rey David se indignó, diciendo, ¿cómo es posible que esté teniendo cientos, miles de ovejas, de vacas, de todo tipo de animales, en vez de coger uno de los suyos propios, va y le robe la ovejita que era como una hija a este hombre pobre? Este hombre, dijo el rey David, es digno de muerte. A lo que continúa diciendo el profeta Natán, pues rey David, ese hombre eres tú. El profeta se quedó con la boca abierta y sorprendido. ¿Que soy yo ese hombre? ¿Por qué me dices que yo soy ese hombre? Y te puedes plantear por qué el ladrón de ovejas, por qué el rey David robó a un pobre una oveja para ofrecerla al viajero que venía. ¿De qué estaba hablando el profeta? ¿De qué estaba hablando Dios? ¿Por qué Dios lo envía? Pues de eso es lo que vamos a hablar. Ahora entiendo lo de el rey que robaba ovejas. Sí, se puede titular así, el rey que robaba ovejas. Dice, aconteció en la primavera del año, al tiempo que los reyes suelen ir a la campaña de batalla, que David envió a Joab, que era el general del ejército, y con él a sus siervos y todo Israel, todos los soldados, ahí estaban en la batalla. Pero David permaneció en Jerusalén. Aquí hay un detalle. Era el tiempo de la guerra. Nosotros tenemos un concepto de guerra malo, como debe ser. Dios no quiere que matemos a nadie, Dios quiere que no nos venguemos. Pero en este tiempo había como una dispensación. De alguna forma Dios estaba juzgando a esos reinos cananeos que eran salvajes, demoníacos, que adoraban a los Baales, que sacrificaban a sus hijos y hacían barbaridades. Dios quería exterminar esos reinos que eran perversos. Entonces usa al pueblo de Israel, usa a su pueblo, ¿vale? Entonces el rey, en vez de estar en su lugar liderando y abanderando ese ejército para destruir y limpiar aquella zona para la gloria de Dios,
se queda ese año. Este año no, como Sabático. que no me apetece ir a la guerra. Yo ya tengo 50 años, tenía entonces aproximadamente. Yo no tengo ganas de ir. Esto siempre es un problema porque cuando nosotros no estamos en el lugar que nos corresponde, siempre ocurren cosas que no son agradables. Porque el diablo sabe muy bien cuáles son nuestros deberes y sabe muy bien cuando nos estamos deslizando, rebelándonos, desviándonos de la verdad. De hecho, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Evidentemente está hablando de sus enemigos. Él no devora a los que son de su reino. A los que son de su reino los contamina y los deteriora y los degenera para ofender a Dios lo más posible. Pero devorar, pretende devorar al pueblo de Dios. En este caso a David, que era la cúspide de la autoridad en el pueblo de Dios. Y a veces hay argumentos que nos parecen legítimos para no hacer lo que tenemos que hacer. Pues mira, ya bastante trabajo para el Señor. Yo ya estoy cansado, yo me merezco unas vacaciones. Yo, ¿por qué voy a tener que hacer lo que me dice el pastor o lo que me dice el otro? Yo ahora voy a descansar, me voy a retirar, me voy a tomar 10 años sabáticos, ¿no? 10 años sabáticos. O un año, o... Es bueno el descanso, pero a veces nosotros nos apartamos de donde está la bendición de Dios, de donde está la voluntad de Dios. Eso siempre trae consecuencias, aunque parezca que no es nada malo lo que estamos haciendo. El problema es no hacer lo que hay que hacer, porque al final terminamos haciendo algo y terminamos haciendo lo que no debemos. Claro, de todas maneras, dice la palabra, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios le cuenta como pecado. O sea, no hace falta hacer algo malo, sino no hacer algo bueno que tienes que hacer. Sí, pero eso ya es para notas, ¿no? Sí, eso es para ya notable, alto, sobresaliente, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que esté en nuestra mano debemos de hacerlo. David tenía que estar liderando, ¿no? Y junto con Joab, abanderando el ejército de Dios en las batallas de Dios, porque era tiempo de limpiar aquel lugar. Y a veces nosotros, en nuestro empeño de descansar, nos rebelamos contra la voluntad de Dios, que nos está diciendo: hijo, sigue predicando el evangelio, hijo, sigue orando por tus hijos, hijo mío, sigue dando generosamente a aquellos que no tienen, hijo, represéntame, hijo, brilla, guárdate en santidad de todo mal. Pero cuando llegan las vacaciones, por ejemplo, parece que es que Satanás nos ha dado una tregua y ha dicho: venga, que yo voy a descansar 10 días contigo, yo te doy a ti descanso, tú diviértete. Una cosa es que descansemos de nuestra labor y otra cosa es que nos relajemos espiritualmente. Y ese era el problema de David. No solamente que estaba fuera del lugar adecuado, sino que él estaba así porque él estaba relajado, había bajado la guardia. Y él, que era un hombre que cantaba al Señor himnos, salmos y toda clase de poemas hermosos, y que había entregado su vida a Dios, en este tiempo estaba relajado. Vamos a ver cuál es que sigue cuando uno está fuera de lugar. Pues que viene el tentador, viene la tentación. Dice: y sucedió que a la hora de la tarde David se levantó de su lecho, de la siesta, ¿verdad? Y se paseaba por el terrado de la casa real. Y desde el terrado vio a una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa. Juan Carlos Soto estuvo en Israel, en Jerusalén, y vio el lugar donde estuvo el palacio de David. Y desde ahí era como un valle, y ahí estaban las casas, cientos y cientos de casas. Claro, la mujer estaría lavándose en el tejado, desde el palacio se vería bien todo, esta estaría cerquita. El caso es que vio a una mujer bañándose y la mujer era muy hermosa. Y David envió a indagar acerca de la mujer. Es decir, Satanás te presenta la tentación. Pero hay una primera reacción que es importantísima, lo que le llaman la teoría del segundo segundo. ¿No lo has escuchado nunca? Puede ser, pero... Vas por la calle y ves a una mujer muy hermosa, ¿no? En el primer segundo la has visto, no sabías que estaba y la has mirado, vale. Pero ¿qué haces en el segundo segundo? ¿Te vuelves para remirarla o continúas tu camino? Esa es la teoría del segundo segundo. ¿Qué es lo que hace en ese segundo momento? ¿Qué hizo David? David miró, vio e indagó. ¿Quién es esa mujer tan guapa? Que está ahí bañándose, y encima, yo no sé, estaría en paños menores seguro si estaba bañando, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hizo José? Uno de los hijos de Jacob, cuando la mujer de Potifar se le insinuó. Un hombre que era joven, que estaba en su plenitud, en su vigor, y que la mujer, pues, no creo que fuera una mujer muy vieja, ¿no? Se enamoró de él y quería sexo con él. Y él, que estaba muy escaso, podía haber dicho: mira, aquí nadie se va a enterar. Aquí yo he hecho una canita al aire, no pasa nada, y mi señor no lo va a saber.
Pero él dijo, porque era un hombre íntegro, no, eso no puede ser. ¿Cómo voy a fallarle yo a mi Señor? Aunque él nunca lo supiera, es un acto de infidelidad y por supuesto a Dios. ¿Qué es lo que hizo José cuando esta mujer se le insinúa repetidamente? Huye. ¿Qué hace en el segundo? En vez de seguir permaneciendo y decir, bueno, vamos a ver, yo aguanto, no, coge y vete. Y él se fue de tal forma que la mujer asió de su ropa y se quedó con la ropa en la mano. Y esa fue la prueba de la mujer de que José la había intentado violar. Nada más lejos de la realidad. Y pagó un precio. Pero el hombre estuvo firme. Como hemos dicho, indaga, ¿quién es esa mujer? Y dijo a uno de sus criados, ¿no es esa Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Urías Eteo era uno de los valientes de David. Cuando tú lees no sé si en Samuel 2 en Primera de Reyes aparecen los valientes de David, pues Urías Eteo está el último. O sea, era uno de los valientes. Era un hombre que es verdad que era pobre, como decía, pobre en el sentido de comparar con el rey, pero un hombre fiel al reino, fiel a David, un hombre fiel a Dios, comprometido. Él estaba en esa batalla que David había rehusado pelear, y ahí estaba. Y decía, esta no es la mujer de Urías Eteo, y envió mensajero y la tomó, es decir, la violó. Se acostó con ella y entonces el rey era todopoderoso. Alguna hermana que nos escuche dirá, pero ¿te sabes cómo se dejó? Es que David era el todopoderoso. Su palabra era ley. Lo que él dijera se hacía sí o sí. Tenía un peso, una autoridad, un carisma, que las consecuencias de que se hubiera revelado Betsabé con David no las sabemos, ¿no? Pero yo creo que no le quedó más remedio a Betsabé que ceder ante el ímpetu. La hizo llevar. En fin, fue una barbaridad, ¿eh? Lo que hizo David fue una barbaridad, pero esto no era más que el principio. Aparte de violarla, envió David mensajeros y la tomó. Y cuando ella fue a él se acostó con ella, pues acababa de purificarse de su impureza. Después ella volvió a su casa. Imagínate cómo llegaría la mujer, se sentiría sucia, pecadora y indigna. Aunque fuera el rey, había cometido un acto vil de adulterio. Y bueno, ¿hasta qué punto ya se pudo resistir? No lo sabemos, ni la Biblia lo dice, porque Dios centra su pecado, Dios centra el foco de atención en el pecado de David. Pero claro, y esto es para todos, pensamos que los pecados ocultos van a permanecer ocultos. Pero yo llevo ya 30 años en el Evangelio y he visto como en centenares de veces el pecado oculto siempre, tarde o temprano, ha salido a la luz. Aun el pecado más pequeño. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la iglesia, con el pueblo de Dios y con el mismo Dios. Cuando yo estoy pecando internamente en mi corazón, sea pastor o sea una oveja de la iglesia, yo estoy abriendo una puerta al enemigo para mi vida y para la misma iglesia. Si yo estoy realizando una función, todavía es más grave. Entonces, Dios tiene que sacar a la luz ese pecado porque está en riesgo su pueblo, su reino y su imagen. ¿Cuántas veces hemos visto de personas cristianas, confesas, que han declarado adulterio o cualquier tipo de pecado? Eso ha sido un escándalo. Pero el testimonio de uno malo deteriora el testimonio general. Por eso hay que tener tanto cuidado. El pecado sale a la luz. ¿Cómo fue? Pues mira, la mujer concibió, se quedó embarazada y mandó informar a David diciendo, he concebido. David, que ya había desahogado su pasión en ese momento, que ya estaba tranquilo, que se había olvidado de Betsabé, ya le importaba un pimiento Betsabé. Fue una pasión del momento y ya se olvidó del tema. Pero Dios no se olvidó del tema. La mujer quedó embarazada y ahora le envía mensaje. He quedado embarazada. Todo acto, bueno o malo, tiene fruto, tiene consecuencias. Y los malos, pues las suyas también. Entonces el pecado sale a la luz. Claro, ¿qué le pasaría a David por la cabeza cuando todo el pueblo sabe, o la ciudad, que Urías Eteo está en plena batalla porque es uno de los grandes, de los valientes de David, y que se ha quedado embarazada? Alguien ha tenido que ser, porque el Espíritu Santo lo hizo con María, pero miles de años después. O sea, algo tuvo que pasar. Sería un escándalo. Entonces, cuando el rey se entera, empiezan a caerle los sudores de la muerte. Y decimos, madre mía, el marrón, por el momento loco, por no haber estado en el lugar correspondiente, por haber cedido a la tentación y haber indagado, en vez de haberme olvidado que tenía yo varias mujeres.
y concubina, se me ocurrió acostarme con una mujer que estaba casada, ¿en qué estaba pensando yo? Cuando David escucha la noticia, encargó a Joab, tráeme a Urías Eteo. Tengo que arreglar esto. No pasa nada. Voy a traer al marido y le voy a decir que se acueste con su mujer, que descanse, ¿no? Dice, así que Joab envió a Urías a David. David dijo a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, que era una forma de decir, relájate, dúchate, acuéstate con tu mujer y disfruta. Y saliendo Urías de la casa real, le fue enviado un presente del rey. O sea, el rey se toma las molestias de enviarle hasta un regalo. Esto le llamo yo la estrategia del temor. Cuando uno empieza a temer, entonces empieza a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque te han pillado o te van a pillar en una mentira. Empieza a confabular. ¿Cómo hago para que este hombre se acueste con su mujer y quede embarazada del marido? Porque lo he traído y ya está. Se acabó el problema. David vio el cielo abierto ahí. Ya está. Pero claro, Dios no permite que eso quede sin pena, sin gloria, sin nada. Ah, tu pecado, ya está, tú estás arrepentido. David no estaba arrepentido. David lo que estaba es escondiendo su pecado. Y diciendo, pero ¿por qué hice yo esto? No qué maldad hice, sino no vea las consecuencias de esto, lo que me puede suponer. Eso era lo que le preocupaba a David. Estaba viviendo egoístamente. Y hermano, a veces podemos escondernos de la verdad porque no queremos afrontarla. Hermano, si yo he cometido un error, mira, David se equivocó, yo me equivoco, tú te equivocas. Todos los que escuchan la radio y los que no lo escuchan nos hemos equivocado una o millones de veces, en muchas situaciones distintas. Y eso es hasta cierto punto lógico, porque estamos en un cuerpo sujeto a pasiones. Y Pablo decía, hay una ley en mí, el pecado mora en mí. Entonces, eso nos lleva a tentaciones y a actitudes pecaminosas. Y cuando se fructifica el pecado, lo hecho está. Pero hay que reconocerlo. Señor, perdóname porque lo he hecho mal. Y si el pecado se ha hecho en público, hay que confesarlo en público. Y hay que reconocer, aunque eso derive en menoscabo de mi imagen. Bueno, mira, me he equivocado, tengo que pedir perdón, tengo que resarcir el agravio, ¿no? Entonces, David, lejos de eso, confabula un plan para salvarse. Pero claro, Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Y no bajó a su casa. En fin, imagínate el deseo que Urías tendría de ver a su mujer. Las batallas esas no eran que me voy a las 8 de la mañana y vuelvo a las 7 de la tarde. Son meses de campañas de guerra, lejos y sin el afecto de tu gente y el descanso habitual. Entonces, este hombre, en vez de bajar, se queda en el mismo palacio del rey y duerme con el resto de los siervos. Cuando se lo dijeron a David, dijo Urías, diciendo, Urías no bajó a su casa. David preguntó a Urías, vamos a ver, pero no te he hecho venir del viaje, ¿por qué no vas a tu casa? Ve y disfruta con tu mujer. Y Urías respondió a David, el arca del tabernáculo, donde estaba la ley de Moisés, la vara de Aarón y un pequeño trozo de maná. El arca, Israel, todo Israel, y Judá permanecen en tiendas de campaña en una batalla. Y mi señor Joab, el general de los ejércitos, con los siervos de mi señor, acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa a comer y a beber y a acostarme con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Por eso era uno de los valientes de David, porque era un hombre excepcional. Si Dios está peleando, Israel está peleando, Joab y su ejército está peleando, ya está, yo durmiendo con mi mujer, yo tengo que estar peleando, yo tengo que hacer lo que Dios hace, que es lo que Jesús hacía. En verdad, mi padre trabaja y yo trabajo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y ese era el móvil de Jesús. David estaba lejos de eso. No estaba pendiente de lo que Dios estaba haciendo. Estaba a su aire. Y ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Si tú lees, es interesantísimo. Dios les revela cuál era el pecado. La abundancia de pan, el exceso de tiempo libre y la arrogancia fue lo que hicieron que los sodomitas se desviaran. El tiempo libre, ocio, satisfecho de todo, abundancia en todo, y tu jactancia de rebelarte contra la voluntad de Dios hace que el diablo diga, me lo has puesto en bandeja,
toma, la mujer más bella del reino, te la pongo aquí en bandeja para que seas tentado y puedas ser desacreditado en público. Entonces vemos que en ese momento donde Urías no va a su casa, pues podemos decir, el rey David diría, todo me sale mal, todo me sale mal, todo lo que intento hacer para que esto no, todo me sale mal. Es que Dios no estaba contento y Dios estaba sacando a la luz el pecado. De hecho lo sacó cuando Natán llega y le dice lo de la historia. Llega la mañana, David escribió una carta a Joab, que envió por mano de Urías. Y la carta escribió diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Eso es un asesinato. Eso es como que David mismo coge una daga y se la clava. La verdad que David se lució. El miedo, Nacho. Cuando el miedo se apodera de nosotros, porque hemos hecho algo grave, va a salir a la luz y va a suponer el descrédito. Somos, como dice de Elías Dios, hombres sujetos a pasiones. Y cuando la pasión llega y se desarrolla y da fruto el pecado y el miedo viene y te aterroriza, se te olvida Dios, se te olvida la Biblia, se te olvida todo. Tú tienes que defender a capa y espada tu imagen. No puedes salir a la luz y hacer lo que sea para ocultarlo, pero Dios estaba dispuesto a sacarlo a la luz. Dice, ¿tú quieres pasar de aquí de rositas? No. Que sepa que esto no me agrada y esto te va a pasar factura y todo el mundo lo va a saber. Joab hizo comunicar a David todos los sucesos de la guerra. Al oír la mujer de Urías que su marido había muerto, evidentemente lo pones en primera línea, te retiras y dejas que los demás lo maten. Un hombre solo no podía defenderse de todo un ejército. Y la mujer de Urías, imagínate, después de haber sido abusada por el rey, de estar embarazada, ahora se entera que su marido lo han matado en la batalla. ¿Qué es lo que esta pobre podría estar experimentando? Se puso de luto. David la hizo traer a su casa y ella fue su mujer y le dio un hijo. La bondad de la carne. La verdad es que lo hice mal, ha muerto Urías. Bueno, pues ahora la voy a tomar como mujer y así arregló la cosa. No la dejo tirar porque ella es una viuda, no tiene medios para vivir. No, la voy a coger y voy a hacer un acto de caridad. Que es lo que yo entiendo que David quiso hacer. Un acto de caridad para no dejar a una viuda que era viuda por su culpa. Eso es lo que le he puesto yo la bondad de la carne. Que somos más buenos a veces que Dios y justificamos el pecado, le damos una limosna a un pobre y ya decimos qué buenos somos. Es la bondad de la carne. Pobrecita Betsabé, se ha quedado viuda, voy a cogerla en mi reino. Pero vamos, nada que agradar a Dios. No fue eso lo que a Dios le dijo, bueno, mira, se ha comportado a mí. Al final, oye, pues ha traído a Betsabé a la casa, la toma como esposa, no la deja, ya está. Pero mira lo que dice 2 de Samuel. Pero lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahvé. Y a veces queremos confundir la aceptación, como he dicho alguna vez, con la aprobación. Dios nos quiere, Dios nos acepta. Dios aceptó a David, lo amaba, pero no aprobaba lo que había hecho. Tenía que darle un escarmiento, tenía que enseñarle, hijo, lo que has hecho es una aberración contra mí, contra el reino. Esto no puede quedar impune. Yo no puedo decir, como es mi hijo y lo quiero tanto y mató a Goliat y ha sido un rey bueno y es conforme a mi corazón, esto como si nada. No, porque entonces Dios sería un Dios injusto. Él tuvo que señalar el pecado. A Dios le desagradó profundamente lo que David hizo. Entonces Natán llegó al rey y le dijo, tú eres ese hombre. Entonces cuando Dios aparece en escena. Hasta ahora era todo los mecanismos de defensa de David para salir inmune de ese problema. Ahora no. Ahora Dios dice, y ahora voy a tomar cartas yo en el asunto. Ahora que tú lo has querido arreglar, matando a Urías y recibiendo a Betsabé, ahora voy a hablar yo. Y entonces envía a Natán a David y le dice, tú eres ese hombre. Y así dice Dios de Israel, ¿por qué has menospreciado la palabra de Yahvé? ¿En qué? Haciendo lo malo ante sus ojos. Mintió, manipuló, violó, asesinó. Has asesinado a espada a Urías Eteo. Has tomado a su mujer por mujer tuya. Has hecho una barbaridad. Y esto se llama confrontación. El Señor nos confronta. El Señor nos pone cara a cara con nuestros pecados. Porque lo que hacemos nosotros es escondernos detrás, como la avestruz, ¿no? Escondemos la cabeza debajo de las alas. Y parece que aquí no ha pasado nada. Y que el tiempo lo olvidará.
y lo borrará. El tiempo no borra nada, no borra la justicia de Dios, no borra el pecado, no lo hace invisible. El tiempo normalmente lo agrava todo. Entonces Dios quiere confrontar al rey y decirle: has hecho lo malo, has asesinado, has tomado por mujer tuya a Betsabé. Y aquí viene el punto de inflexión. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Ahora es cuando el Espíritu lo contrista, el Espíritu lo confronta y el Espíritu lo lleva a ese punto de arrepentimiento. Por fin David vuelve a ser David. Sale de su enajenación, sale de su miedo, sale de la locura en la que se encontraba y se encuentra cara a cara con su Creador, con su Señor, con su Dios, con el que le había puesto como rey, siendo el hermano menor de una familia insignificante. He pecado contra Yahvé. Lo confiesa. Y mira, no sé si alguien que nos esté escuchando se encuentra un poco en esta situación. No digo que nadie haya matado, o sea, ni haya violado a nadie, pero sí que hay cosas que pueden estar ocultas en nuestra vida y que somos incapaces de confesar al Señor. Dios quiere que confesemos hasta lo más pequeño, porque eso es señal del verdadero arrepentimiento. Lo otro es querer ocultar y decir: bueno, sí, una vez le fui infiel a mi mujer. Y perdonadme que use tanto este tipo de pecado que tiene que ver con David, ¿no? Hay muchísimos pecados. Estos son pecados que nosotros realmente sí que hacemos acepción de pecados. Consideramos unos pecados muy graves y otros pecados veniales, unos capitales y otros veniales. Unos pequeños y otros grandes. Una mentira puede ser algo terrible que puede destruir a una persona, y hay que arrepentirse, hay que reconocer la verdad y hay que pedir perdón y mostrar arrepentimiento. Y viene la disciplina de Dios, porque ese es el principio. Vale, David se ha arrepentido, pero es lo que decíamos. Imagínate que comete un asesinato y ahora yo voy ante el juez como este hombre que ha violado, profesor de los maristas, que ha violado a varios niños en su día, hace ya, no sé, 20 años. Y el hombre estaba llorando ante el juez, arrepentido. Oye, puede ser verdad el arrepentimiento, puede ser falso, vale, pero imaginemos que es genuino, que es auténtico, que el hombre se ha arrepentido y que no le parece bien lo que hizo, que fue una atrocidad, y está llorando al juez. ¿Ese juez debe perdonarlo o debe condenarlo? Debe condenarlo, porque la ley dice que el que abusa de un menor tiene que pagar unas consecuencias. Aunque ese hombre llore, ese hombre va a ir a la cárcel si es culpable y va a cumplir su condena. A lo mejor, por el hecho de su arrepentimiento, la condena se reduce, pero la justicia tiene que hacerse ver, si no, cualquiera va a hacer lo que haga falta, y como al final, si he hecho 3 lágrimas de cocodrilo, me van a perdonar, pues no. La justicia tiene, y Dios hizo justicia, y le puso en disciplina. ¿En qué consistió? Dijo Natán a David: también Yahvé ha hecho que tu pecado sea remitido, es decir, no morirás. Dios te ha perdonado por gracia la vida, pero eres digno de muerte. Porque la ley dice que el que mata a otro debe morir. Pero Dios te ha remitido las consecuencias del pecado. No vas a morir. Ahora, pero como este asunto ha blasfemado grandemente al Señor, a Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es decir, el pecado tiene unas consecuencias. Y en esta predicación no voy a mencionar las consecuencias que tuvo, solamente que murió su hijo. Pero su hijo Absalón se les rebela contra él. Las 8 concubinas, o 10, no recuerdo bien, que él deja cuando Absalón, su propio hijo, que a él le dolió con una espada en el alma, que su hijo se le rebelara, él tiene que huir y deja en su palacio a 8 o 10 concubinas, no recuerdo bien. Bueno, pues Absalón se acuesta con las concubinas. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: y tus mujeres serán también violadas. Fue una humillación que recibió David. Esa es la disciplina del Señor. Tú lo has hecho mal, tienes que aprender lo que lo has hecho y traer consecuencias. Ya no solamente por el aprendizaje, es que si yo tiro una piedra al agua, forma una onda que se expande. Es una consecuencia natural de mis acciones. Pero sí que las consecuencias de nuestros actos, si tú siembras trigo, recogerás trigo. Pues si tú siembras maldad, asesinato, al final Dios te tiene que disciplinar y tiene que mostrar el agravio de lo que tú llegaste a hacer. El contentamiento de David: al final el niño muere
David estuvo 7 días en ayuno, durmiendo en el suelo, afligido, y sus siervos estaban preocupados. El rey no come, el rey no atiende a su reinado, el rey lloraba, está en ayuna. Pero cuando el niño muere a los 7 días, él se levanta, se ducha, se viste y vuelve a su lugar. Y los otros le dicen, pero bueno, si cuando estaba el niño vivo todavía tú eras un luto viviente, ¿cómo que ahora que el niño ha muerto resucitas? Que no voy a conseguir que el niño renazca. Yo estaba humillado delante de Dios por si Dios tuviera misericordia. Dios, como pues consideró que ese niño tenía que morir, y lo que digo a algunos le puede resultar duro, pero así es, Dios consideró que ese niño tuviera que morir, acepto la disciplina del Señor. Y diré, ¿qué culpa tenía ese niño? Bueno, ese niño está con el Señor. Eso es fácil decirlo. Claro, pero es difícil vivirlo, sobre todo para Betsabé. Pero ese niño era fruto del pecado, aunque él no era culpable de nada. Pero vivimos en un mundo en que las injusticias de los adultos afectan a los niños, y por eso hay niños muriendo, siendo violados, Sí. si no tienen culpa de nada. Perdona lo que te quería decir, Sí. que hombre, es fácil decir aceptar la disciplina del Señor cuando además se trata de que la disciplina del Señor lleva a la muerte de un hijo, ¿no? Porque, Claro. bueno, puede estar escuchándonos alguien sensible con este tema. Efectivamente. Y, bueno, hay que Matizarlo todo, Sí, claro. Estamos en un contexto bíblico. No, te digo una cosa. Dios tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Él es soberano. Hay niños que mueren y hay que entender que no todos los niños que mueren son voluntad de Dios. Es la voluntad permisiva de Dios. Si Dios dijera no, aquí no muere nadie. Pero claro, Dios dice, las consecuencias de la maldad del hombre, vosotros las recogéis. Y están muriendo millones de niños de hambre, de sed, de guerras. Y es terrible. Y Dios no quiere que mueran. No es de su voluntad, no es de su agrado. En este caso concreto, pues Dios se llevó a ese niño consigo. Dijo, este niño lo quiero para mí. Sí, pero en este tema, por ejemplo, recuerdo cuando, hablando del ciego que curó Jesús, ¿no? Y le preguntaron los apóstoles, ¿por qué es ciego? ¿Qué pecaron? Es ciego en el nacimiento, ¿qué pecaron? ¿Sus padres? O él. O él, le dijo Jesús. Ni uno ni Ni otro. uno ni otro, ¿no? Claro. Entonces, en este contexto bíblico, en el que, bueno, vemos cómo hablamos del arrepentimiento, de las consecuencias del pecado, pero también hay otro contexto, en las palabras de Jesús, en el que dice, bueno, esta enfermedad es para la gloria de Dios. La Claro. muerte de Lázaro Claro. fue para la gloria de Dios. Entonces, Claro. no todo es castigo. No, en absoluto. De hecho, ya te digo, la mayoría de los niños que mueren por la injusticia de la humanidad, no porque sea la voluntad de Dios. Ahora, que no estamos de acuerdo, ¿vale? Sí, claro. Vale, pero Dios sigue siendo soberano, y algún día, si alguien quiere en el cielo preguntarle ¿por qué te llevaste a este niño? Y dice, bueno, porque este niño, entre otras cosas, va a disfrutar más que conmigo que estando ahí en medio, ¿no? Entre otras cosas. Pero Dios tiene un plan, un propósito que escapa a nuestra comprensión, que a veces no entendemos. El dolor humano nos ciega, como hemos visto, y el temor nos paraliza. Pero Dios sigue siendo soberano, Él no pierde la cordura, no pierde la sabiduría, Él mantiene siempre la justicia, y lo que hace, lo hace perfecto. Entonces David se contentó y dijo, hágase en mí la voluntad del Señor. Y si este niño se lo tenía que llevar a él, de hecho el texto dice, él no va a volver a mí, pero un día yo volveré a él. Se refiere al niño. Un día estaré yo con él. Cuando parta de esta tierra, estaré donde está él. Por lo tanto, si queremos hacer un resumen breve y pintar o soslayar en 4 principios toda esta presentación, soslayo. Pues mira, Dios ama a sus hijos. Eso es incuestionable. Pero también Dios prueba a sus hijos. Porque Dios podía haber hecho que Betsabé no apareciera, que Satanás fuera el tentador. Sin embargo, Dios prueba a sus hijos. ¿Por qué? Porque la tentación estaba ahí. Dios quería, no es que quisiera saber, Él sabía lo que iba a ocurrir. Pero Dios quiere que nosotros seamos valientes a la hora de la prueba y digamos, no, esto no está bien, esto no me conviene y me quito de en medio. Entonces Él nos va a probar a nosotros, va a permitir que Satanás nos tiente. Tercero, si nosotros no actuamos conforme a la perfecta voluntad de Dios como hijos, Él nos va a disciplinar como nosotros hacemos con los hijos. Si no lo hacemos bien, tenemos que aprender la lección. No puede ser que, bueno, ya está equivocado, ¿está arrepentido? Sí, pues ya está. No, depende de la gravedad de los hechos. Si he matado a una persona, no vale con una palmadita en la espalda. Tiene que haber una consecuencia mayor para que yo aprenda de que no todas las acciones tienen las mismas consecuencias.
Y por último, Dios enseña a sus hijos, los confronta, los pone ante su pecado o simplemente ante la realidad y actitudes, porque ya no es solamente el pecado, sé que estamos terminando, son las actitudes pecaminosas. ¿Es pecado la tendencia al adulterio? Algunos dicen, no, hasta que no se consuma. Hasta que yo no adultere no es pecado. Ni siquiera pienso en eso. Si yo no pienso en adulterar, no es pecado. Pero mi tendencia al adulterio, no digo la mía, sino de esa persona, está. Es una actitud pecaminosa que si tú la dejas llevar, consumará el pecado. Entonces nosotros todos tenemos tendencias pecaminosas. Todos tendemos a hacer el mal. Lo que tenemos que pelear para que eso no dé fruto y no dé luz. Un pecado, y al final Dios, si no nos arrepentimos, tenga que disciplinarnos, tenga que confrontarnos con la verdad. Pues con esta lección vamos a terminar el programa. No nos quedemos en la terraza mirando, echando un vistacillo, sino vamos a andar en lo que sabemos que tenemos que andar. Exactamente. Por lo menos vamos a intentarlo, porque Claro. sabemos que si le damos relax a la mente, pues los pájaros que están por ahí revoloteando lo mismo hacen nido. Entonces Exacto. vamos sabiendo cómo es nuestro Padre, sabiendo que Dios nos ama y que a pesar de todo lo que somos y de lo que hacemos, Él nos ama, ¿no? Y nos enseña que todo tiene unas consecuencias. Así que vamos a buscarlo, vamos a acercarnos, vamos a estar en el campo de batalla. Amén. Y bueno, despedimos este programa hasta La semana que viene, hasta si la Dios semana quiere, que ¿no? viene, que tendremos por aquí un nuevo invitado. Sí, tendremos a Rubén Zapata, el pastor, pastor presidente saliente de la Fraternidad de Pastores. Tendremos el privilegio de tenerlo aquí, le haremos una entrevista. He estado escuchando este programa, os damos las gracias, que Dios os bendiga mucho y os esperamos en la próxima emisión. Si Dios quiere. Hasta luego.